Hola, en este video vamos a hablar sobre las soluciones del tema de derivadas. ¿Ok? Entonces, el primero de selección única, me decía, considera una función que cumple esta condición para todo real x y además que es diferenciable en todo. ¿Ok? Lo que nos piden es la derivada en cero. Entonces, pues como tenemos esta condición de acá, ¿verdad? Lo primero que uno piensa es, ok, como f es derivable, podemos derivar y simplemente utilizamos regla de la cadena. Entonces, cuando derivo en la izquierda me va a quedar f'. Cuando derivo en la derecha me va a quedar f' evaluado en 1 menos x, pero por regla de la cadena, como aquí adentro tengo 1 menos x, multiplico por la derivada de 1 menos x, que es un menos 1. ¿Ok? Entonces obtenemos esta relación de acá. La derivada en x es igual a menos la derivada en 1 menos x. ¿Y ahora qué resulta? Bueno, como yo quiero conocer la derivada en cero, pues puedo agarrar esta expresión y evaluar. Cuando cambio la x por cero, me queda que la derivada en cero es menos la derivada en 1. Entonces la respuesta correcta sería la C. ¿Ok? La segunda es una gráfica, es un análisis de gráfica. Me dicen que esta es la gráfica de la derivada de una función y ocupamos ver cuáles de estas afirmaciones, 4 afirmaciones son verdaderas con certeza. Entonces la primera me dice la función f tiene un mínimo en el intervalo 0,1. Entonces el intervalo 0,1 está por acá. Y la pregunta es, bueno, aquí tendrá un mínimo sí o no. Recuerden, ¿verdad?, que cuando tenemos máximos y mínimos, una condición necesaria es que o la función no es derivable o la derivada tiene que anularse. ¿Qué pasa? En ese intervalo, la derivada sí existe, pero nunca cero. Entonces, no es posible que tenga un mínimo. ¿Ok? ¿A dónde sí sería posible? Bueno, veamos la segunda. En la segunda me hablan ahora más bien del intervalo que va de 1 a 3. Entonces, estoy en ese intervalo. En ese intervalo, yo sí tengo el 2. Cuando x vale 2, la derivada vale cero. Entonces, ese es un posible extremo de mi función. Cuando yo pienso en la tablita de valores, no sé si lo ven así, pero piensen que aquí tengo x igual 2. Entonces, ¿cuál es el signo de mi función f'? Bueno, cuando estoy antes del 2, cuando estoy a la izquierda, mi derivada es positiva. Cuando estoy a la derecha, mi derivada es negativa. Y eso en monotonía se traduce en que mi función es creciente y luego es decreciente. Y eso era una condición suficiente para decir entonces que efectivamente sí tenemos un máximo en C. ¿Ok? Recuerden que la derivada nos habla de la monotonía, entonces aquí yo no sé cómo es mi función f, pero yo sé que aquí la función va creciendo, eventualmente llega a este máximo, donde luego empieza a decrecer. Por esa razón, la segunda es verdad. La tercera es similar, solo que ahora me hablan del intervalo que va del 3 al 5. Entonces, estamos hablando de ese intervalo. En este caso tengo el 4, en donde la derivada en 4 se anula. Y vean que aquí pasa el efecto contrario. Primero la función es decreciente porque es negativa, la derivada, y luego la función es creciente porque su derivada es positiva. Entonces no sé cómo se comporta la función, pero si viene decreciendo y luego va creciendo, ¿verdad? Esta es una condición para garantizar que efectivamente en x igual 4 va a haber un mínimo y por esa razón la tercera también es verdadera. Y finalmente, la cuarta me dice f tiene un 0 en este intervalo que va de menos 2 a 3. Entonces, veamos por acá. En este caso me están hablando que piensen en el intervalo que va de menos 2 hasta 3. O sea, estoy pensando en esta parte de mi gráfica de f'. Bueno, no llega hasta ahí, llega hasta 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, lo primero es que estamos hablando de un 0 de la función f. Entonces, a mí no me interesa conocer si la derivada se hace 0 o no. Pero ¿qué pasa? De la derivada yo todo lo que sé es que mi función f aquí es creciente y luego aquí, voy a hacer eso un poquito mejor, perdón, en otro color, de menos 2 a menos 1, yo sé que mi función es decreciente. ¿Ok? Luego de 1 a 2, yo sé que mi función es creciente. Y luego de 2 a 3, mi función es decreciente. Eso, ¿verdad?, no implica que tengamos un cero. ¿Por qué razón? Porque si esta fuera mi función f, por decir algo, cuando yo pienso, digamos, si esa función f tuviese algún cero, yo puedo a esa función f desplazarla verticalmente, yo puedo sumarle un cierto número, que va a ser el mínimo de f, de forma tal para que ahora mi nueva función no tenga un cero. Y a pesar de que yo le sume esta constante, ¿verdad?, su derivada sigue siendo la misma, porque la derivada de una constante es cero.
Entonces, por esa razón, no puedo garantizar con certeza que f siempre va a tener un 0. Y por eso entonces son solamente válidas la 2 y la 3. Aquí están las explicaciones. Y bueno, estas primeras ya lo mencioné. La cuarta la escribimos de esta forma. En general no se puede afirmar, ¿verdad? Porque si yo tomo cualquier constante real c, la función g, que es f más c, tiene la misma derivada. Entonces, si mi función f tuviese un 0, y pues como estamos hablando del intervalo que va de menos 2 a 3, pues simplemente, ¿verdad? Si yo pienso en otra función eh, desplazada verticalmente, esa ya no va a tener ningún 0. ¿Verdad? Y esa función sigue teniendo la misma gráfica de la derivada que tenemos acá arriba. Bien, esa sería la segunda. En la tercera, me dicen, hay todas las funciones que van de R en R que satisfacen esta desigualdad para todo X y para todo Y. Entonces, ¿verdad? Como estamos en tema de derivadas, pues bueno, uno lo que piensa es cómo hacemos para poner un sabor de derivadas a esta pregunta. Entonces, recuerden que la definición de derivada, ¿verdad? Es precisamente este cociente que tengo aquí, cuando y tiende a X. Eso me da la derivada en X. ¿Okay? Entonces, tomando en cuenta eso, yo digo, bueno, eso pues tiene cierta lógica, o por lo menos, si me ocurre pensarlo, de la condición que me dan. Bueno, porque ven que me están diciendo f de x menos f de y es menor o igual que este cuadrado. Entonces, si yo asumo que x y y son distintos, ¿no? Cuando tomo un x distinto de un y, yo puedo dividir por este valor absoluto cada lado de la inecuación. Recuerden que en una inecuación siempre es importante considerar el signo por lo cual yo divido, pero como es un valor absoluto, siempre es mayor o igual que 0. Y como dije que x y y son diferentes, esto siempre es positivo. Esto siempre es mayor que 0. Entonces, cuando yo divido por un número positivo, la desigualdad se mantiene. Y entonces, por eso, repito, es importante tener esta condición. Entonces, la hipótesis que me dan es lo mismo que tener, bueno, se convierte en esto bajo la condición de que x y y son diferentes. ¿Okay? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, por condiciones de límite, por propiedades de límites, si yo tomo el límite a cada lado, entonces, ¿qué me va a quedar? Bueno, en el lado de la izquierda, tomo el límite cuando y tiende a x. Entonces, en el lado de la izquierda me queda el límite cuando y tiende a x. En el lado de la derecha es el límite de 0. ¿Verdad? Porque esta es una función pues, continua en función de y listo, eso me da 0. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, como este límite me está dando 0, esto lo que implica es que entonces mi función es derivable en cualquier x. Y se cumple que la derivada pues es este límite que va a ser 0. Aquí hay tal vez un poquillo más hay un paso intermedio que estamos omitiendo, ¿verdad? Pero como este límite es 0 con valor absoluto, por una propiedad de límite, también el límite de esta expresión sin el valor absoluto es 0. Y por esa razón es que entonces mi derivada es 0 para cualquier x. Okay. Aquí, ¿verdad? Esencialmente lo que dijimos fue que tome cualquier x y luego tome un y diferente. Entonces, para cualquier x, la derivada de esa función va a ser 0. Y hay una propiedad que me dice, bueno, si la derivada es 0 es porque mi función es constante. Entonces, listo. Cualquier función constante y satisface esta condición y además son las únicas, porque si se cumple esta función, si se cumple esta condición, por el proceso que hicimos acá, necesariamente su derivada es 0. ¿Okay? Esa sería la solución del tercero. Y el cuarto, nos hablan, ¿verdad?, de la función seno de x. Y me dice, bueno, yo quiero encontrar 4 valores. Bueno, realmente la pregunta es, dígame cuáles valores de a existen para los cuales yo puedo encontrar 3 números b, c y d, de forma tal que estos vértices sean los vértices de un rectángulo. Entonces, dicho de otra forma, lo que me están diciendo es, tengo mi función, perdón, me confundí, no sé si dije seno o coseno. Tengo mi función seno de x, ¿verdad? Que sabemos que es algo así. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿podré encontrar un a de forma tal que tengo otros valores b, c y d, que cuando yo uno las tangentes a la gráfica en esos puntos, lo que obtengo es un rectángulo? ¿Okay? Claramente, este que dibuja aquí no es un rectángulo, pero esa es la idea. ¿Okay? Entonces, voy a
Voy a hacer este dibujo un poquito mejor. Entonces, ¿qué es lo que uno tal vez piensa al inicio? Bueno, que no sé claramente cuánto vale A, pero no sé, tal vez A ande por ahí. Y ese no me sirvió muy bien. Tal vez A ande por aquí. ¿Ok? Entonces, cuando yo pienso en la recta tangente de la curva sobre este punto, ¿verdad? Lo que tengo es esta recta. ¿Ok? Esta es, digamos, la tangente que pasa por el punto A, F, D. Y entonces, si yo ando buscando generar un rectángulo, ¿verdad? No sé muy bien cómo se comportará, pero hay una condición y es que estas dos rectas, ¿verdad? Tienen que ser paralelas. O sea, cuando yo busco aquí otro punto, digamos que llamémoslo B, y tal vez voy a usar la misma notación de aquí, llamémoslo C. Entonces, esta recta tangente que pasa por C, F de C, tiene que ser paralela. Entonces, aquí tenemos una condición directa y es que estas rectas deben de ser paralelas. ¿Qué pasa con las otras rectas? Bueno, las otras rectas para formar un rectángulo tienen que ser perpendiculares. Entonces, podría ser un punto, digamos, por acá, que voy a llamar B, tal que la tangente que pasa por B, F de C, F de B, perdón, es perpendicular. Entonces, eso me va a dar otra condición para poder determinar el valor de B. Entonces, eso es tal vez, digamos, un primer paso, bastante geométrico, de qué es lo que me están pidiendo en el problema. Repito, y lo leo por acá. Ahora, lo que ando buscando es que las cuatro tangentes trazadas a la curva seno de x en estos cuatro puntos formen un rectángulo. Entonces, bueno, como me hablan de rectas tangentes, sé que tengo que pensar en la derivada, porque la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces, la derivada del seno es coseno. ¿Todo bien? Y lo que les decía, ¿verdad? Y como tenemos un rectángulo, para poder tener dos rectas perpendiculares, sabemos que el producto de sus pendientes tiene que ser menos 1. Entonces, ¿verdad? Lo que andamos buscando es generar un rectángulo con estas cuatro rectas. Entonces, la pendiente de A, de la recta A y la pendiente de la recta C tiene que ser la misma. Y A y B tienen que ser perpendiculares. También, ¿verdad? Pues D y C y B tenemos todas las perpendicularidades, pero basta con escribir una de esas. Entonces, ¿qué ocupamos? Bueno, cuando yo pienso en la pendiente de esta recta, voy a ponerlo aquí abajo, la pendiente de esta tangente es nada más el coseno de A. ¿Por qué razón? Porque dijimos que la derivada es coseno de x y cuando yo evalúo en el punto, en x igual a, pues obtengo la pendiente de esa recta. Entonces, la pendiente de esta recta roja es coseno de A. De la misma forma, la pendiente de esta recta es coseno de B. Y de la misma forma, la pendiente de esta recta de abajo, perdón, aquí dije B, es la de esta roja, es coseno de C, que es el punto en el que estoy evaluando. Y la de esta morada sería coseno de B, que es el punto en el que estoy evaluando este B. Y entonces, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, esencialmente, para que sean rectas paralelas, el coseno de A y el coseno de C tienen que ser lo mismo. Y para que sean perpendiculares, el producto de esta pendiente, que es coseno de A, por la pendiente de la recta morada, que es coseno de B, tiene que ser menos 1. Y bueno, por la misma razón, el coseno de B y el coseno de D tienen que ser iguales. Ven que estas tres condiciones son suficientes. ¿Por qué razón? Porque esto me está diciendo, usted tiene su recta A, tiene su recta C. Entonces la primera condición me dice que esas son paralelas. Luego la segunda condición me dice que la recta A y la recta B son perpendiculares. ¿Okay? Y la tercera condición me dice, bueno, su recta B y su recta D son paralelas. Entonces, eso es suficiente para poder garantizar que lo que yo tengo es un rectángulo. Por esa razón es que no tomo más condiciones. Por eso es que no digo coseno de D por coseno de B tiene que ser C, menos 1, etc. Con estas tres condiciones ya estoy generando un rectángulo. Y entonces, todo lo que uno piensa es ver cómo puedo hacer para resolver este sistema de ecuaciones. Pero recuerden que la pregunta era, encuentre todos los valores de A. ¿Okay? Y bueno, y particularmente, ¿verdad? No solo encontrarlos, sino también estar seguro que para ese A que yo me doy, existen B, C y D. Okay. Bien, entonces, hasta acá es todo lo que mencioné. ¿Dónde está el truquillo aquí importante? Recuerden, ¿verdad? Sabemos que siempre la función seno o la función coseno
son funciones que están acotadas por 1. Para todo x, r, el seno o el coseno siempre es menor o igual que 1. Entonces, aquí hay una condición bastante interesante. Bueno, pensar en estas dos es bastante simple, ¿verdad? Porque para que la imagen de A y de C sea la misma bajo la función coseno, es porque estoy pues, alejado cierta cantidad del periodo. Pero la que es interesante es esta segunda. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque tenemos que el producto de dos cosenos tiene que darme menos 1. Entonces, ¿y qué ocurre? Bueno, primer detalle, ¿verdad? No puede ocurrir que el coseno de A sea 0. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Bueno, porque entonces este producto no me podría dar menos 1. Eso es tal vez para esta ecuación de acá. Pero geométricamente también es fácil de verlo. Tenemos esa otra justificación. ¿Okay? No puede ser que el coseno de A sea 0, o sea, no puede ser que A sea, por ejemplo, aquí pi medios, porque eso significa que tengo una pendiente con recta, perdón, tengo una recta con pendiente horizontal. ¿Y qué pasa? Bueno, si yo quiero un rectángulo, pues ocuparía una recta con pendiente infinita, ¿no? Pero no es posible porque mi función es derivada. Entonces, en este caso, simplemente no puede ocurrir. ¿Okay? Entonces, tal vez lo mejor es ponerlo como note que no es posible que el coseno de A sea 0. Ni el de A, ni el de B, ni cualquier otro. ¿Verdad? Porque no hay, repito, no hay ninguna tangente vertical a esta función es derivable en todo. Entonces, pues si yo despejo, me queda que el coseno de B es menos 1 entre coseno de A. ¿Okay? Y entonces vean qué curioso, porque estoy diciendo, bueno, el coseno de A, por lo que dije aquí, es un número que está entre menos 1 y 1. ¿Okay? Pero cuando yo agarro un número, bueno, cuando yo agarro 1 y lo divido por un número entre menos 1 y 1, pues lo que obtengo en valor absoluto, voy a ponerlo así, va a ser un número más grande que 1. ¿Okay? Y entonces, bueno, de hecho, sí, es sencillo de ver, digamos, como el coseno de A es menor o igual que 1, bueno, voy a ponerlo así, tal vez mejor. Si el coseno de A fuera menor o estricto que 1, entonces 1 es menor que 1 entre el coseno de A, asumiendo de nuevo que el coseno de A no es 0, que es el caso en el que estamos, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces? Este 1 entre coseno de A, en valor absoluto, es el coseno de B. Entonces estoy diciendo que el coseno de B es un número real que es más grande que 1, lo cual no es posible. ¿Okay? Entonces, ¿qué me dice eso? Bueno, realmente no puede ocurrir que mi coseno sea un número menor estricto que 1. Solamente me queda la opción de que el coseno de A en valor absoluto sea 1. O dicho de otra forma, ¿verdad? Pues el coseno de A puede ser o 1 o menos 1. Y si el coseno de A es o 1 o menos 1, entonces el coseno de B es o menos 1 o más 1. Porque recuerden que el producto de esos dos cosenos tenía que darme negativo. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es, si el coseno es positivo, si el coseno de A es positivo, el coseno de B va a ser negativo. Y por el contrario, si el coseno de A fuera menos 1, el coseno de B tiene que ser más 1. Y entonces ahí ya tengo una relación, por lo menos explícita, más explícita, de lo que tiene que cumplir A y B. ¿Y qué pasa? Bueno, como sabíamos que el coseno de C era igual al coseno de A, entonces, pues, también el coseno de C tiene que ser o 1 o menos 1, y el coseno de D, pues, también tiene que ser o 1 o menos 1. Y entonces, pues, uno nada más piensa en las soluciones de esas ecuaciones. Eso es esencialmente lo que está escrito en esta línea, lo que dije antes. Entonces, tiene que cumplirse que el coseno de A sea o 1 o menos 1, y eso ocurre cuando A es un múltiplo de pi. ¿Okay? ¿Verdad? A es 0, pi, 2pi, 3pi, negativos. Cualquiera de esos eh, tiene coseno o 1 o menos 1. Y para ese A yo sé que existen B, C y D diferentes. ¿Por qué razón? Porque bueno, como el coseno de A y el coseno de B son el mismo, entonces C es nada más A
sumándole un cierto periodo, 2 donde K es cualquier entero. Recuerden que el enunciado me dice, bueno, yo quiero encontrar los A, para los cuales existe un B, C y D diferentes entre sí y diferentes de A. Entonces, esto me garantiza que yo puedo tomar C diferente de A. Por ejemplo, yo podría tomar, basta con que yo diga tome C como A más 2pi. Eso es suficiente. Entonces, tomo A como cualquier valor, npi. Entonces, yo digo, ok, deme un n entero, tome A como npi. C va a ser este, que claramente C es diferente de A, porque le estoy sumando 2pi. Y ese C cumple que su coseno es igual al de A. Luego el coseno de B, entonces, igual uno podría resolver directamente la ecuación. Esta es la solución general. B es A más un número impar de pi. Eso me va a garantizar que el coseno va a tener el signo contrario al coseno de A. Entonces, por ejemplo, yo podría tomar B como A más pi. Este me va a funcionar. El coseno de B por el coseno de A me va a dar menos 1. Y luego de, ¿verdad? Pues por la misma razón, como el coseno de D y el coseno de B tienen que ser el mismo, pues yo podría tomar D como A más 3pi. Y entonces ahí tengo que para este A tengo 3 valores diferentes, B, C y D, que cumplen, que me generan un rectángulo. Y entonces todos los posibles valores de A son todos los números de la forma n por pi, donde n es un número entero. ¿Okay? Y de esa forma terminamos los ejercicios de derivadas.